Conoce la única computadora orgánica del mundo. Neuroespacio presenta. Muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes, gracias por asistir. Mi nombre es Gerardo Zambito, soy neurocirujano, soy parte del Hospital Ángeles de las Lomas y del Departamento de Neurociencias de este hospital. Me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Gabriela Galindo, que es directora del Centro de Neurorehabilitación Ángeles, también parte del Departamento de Neurociencias de este hospital, y al doctor Cristian Chalita, también neurocirujano de este hospital y parte del Departamento de Neurociencias. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el trauma medular, la lesión medular traumática, y pues vamos a dar comienzo con esta charla. Entrando en materia, pues vamos a decir que la lesión medular traumática es el daño que sufre la médula espinal después de algún tipo de traumatismo. Y hablando de esto, Cristian, ¿nos puedes platicar un poquito qué relación tiene la médula espinal con el cerebro y sus funciones básicas? Sí, claro que sí. Pues la médula espinal es, por así decirlo, la continuación del cerebro y se encarga de ejecutar todas las funciones motoras que el cerebro le manda al cuerpo. También se encarga de recibir toda la sensibilidad que viene del cuerpo hacia el cerebro y las funciones autónomas que se podrían ejecutar, por ejemplo, en la regulación de la presión arterial, los mecanismos para defecar, para orinar y la respuesta a funciones sexuales. Entonces, en términos básicos, se puede decir que es la continuación del cerebro para ejecutar todas las funciones motoras y recibir todas las sensaciones y todas las funciones autónomas. Muy bien. Y ya que estamos platicando de la médula espinal, ¿qué tipos de lesiones hay en la médula espinal? Bueno, en términos generales y a grosso modo se pueden definir lesiones medulares completas, y completas es cuando la médula espinal deja de funcionar de manera completa, y eso significa que se pierde la función motora, es decir, no hay movimiento debajo del nivel de lesión, se pierde la función sensitiva, no hay sensibilidad, y también se pierde las funciones autónomas. Generalmente se dice que para que una lesión sea completa tiene que perderse la función de los esfínteres, tanto urinario como el rectal, y eso es pues incapacidad para hacer del baño de manera independiente. Hay lesiones incompletas, y eso es cuando solo se pierde ya sea la función sensitiva o se pierde la función motora. También hay que recalcar que de los tipos de lesiones, también hay lesiones cervicales, hay lesiones dorsales y lumbares altas, y también de eso depende el tipo de lesión que va a haber. De hecho, una de las clasificaciones para que los doctores nos entendamos qué tipo de lesión tiene el paciente de manera más uniforme, es una clasificación que se denomina ASIA, y ASIA no porque se haya hecho en Asia, sino es las iniciales de la Asociación Unificada Internacional para determinar las lesiones medulares. Y la clasificación de Asia generalmente la involucra en 5 grados, ABCDE, donde las divide en lesiones completas, incompletas o sin lesión medular. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, Gaby, con estos pacientes que sufren lesiones medulares, cuando se va a hacer un programa de neurorehabilitación, ¿cómo es el proceso? ¿Qué es lo que haces para hacer un programa de rehabilitación? Bueno, lo primero es partir del diagnóstico, y el diagnóstico lo hacemos de diferente forma. La primera manera de hacer el diagnóstico es localizando el nivel de la lesión.
porque cuanto más arriba o más abajo sea, los síntomas que el paciente va a presentar son diferentes. Entonces, localizamos si la lesión está más arriba, está más abajo. También determinamos qué tipo de alteraciones va a tener el paciente, dependiendo si el daño es de la parte posterior o de la parte anterior, y sabemos que hay una diferenciación en cuanto a daño sensitivo y daño motor, dependiendo si la lesión es de la parte anterior o posterior de la médula. Si hablamos de lesiones completas, como bien dice el doctor Chalita, pues sabemos que se va a ver abolida o perdida tanto la función sensitiva como la función motora. Y bueno, regresando al punto de los niveles de lesión, las lesiones que incapacitan severamente al paciente son las lesiones que llamamos altas, las que están cerca del cuello, las que están ubicadas en la sección cervical, que pueden llegar a comprometer hasta el proceso respiratorio. Entonces, estos pacientes van a perder la sensibilidad y el movimiento desde el cuello hasta el resto de su cuerpo. Y en este tipo de pacientes, el primer foco rojo aparece en la función ventilatoria. O sea, la respiración va a ser un tema muy importante a manejar con estos pacientes, y pues toda la función refleja asociada a manejo de esfínteres, que evidentemente no van a tener, pero un factor también muy importante y crítico en este paciente, en este tipo de pacientes, son la regulación de la presión arterial y del retorno venoso, o sea, de la circulación de la sangre, que normalmente en condiciones normales tiene que estar retornando o yendo y viniendo desde la parte más baja de nuestro cuerpo hasta la parte de arriba y viceversa. Ahora, si el paciente tiene una lesión a nivel de la espalda, lo que llamamos lesiones a nivel torácico, puede ser que el paciente tenga un compromiso más del movimiento del tronco hacia arriba, hacia abajo, y entonces su función residual va a ser el movimiento de sus brazos, y con el movimiento de sus brazos vamos a tener que rehabilitar el resto de su cuerpo. Por supuesto que estos pacientes ya no van a tener un compromiso respiratorio como normalmente vemos en las lesiones altas, pero sí van a tener un compromiso motor del tronco y a veces un poco más arriba desde el pecho, y por supuesto que van a tener también comprometidos los esfínteres. Y el otro tipo de pacientes que vemos son los que llamamos de lesión medular baja, que son pacientes que básicamente tienen comprometido de la cintura del cuerpo hacia abajo, lo que normalmente llamamos un paciente parapléjico, y son pacientes que vamos a rehabilitar en un sentido diferente, con tecnología diferente, y son quizá los pacientes que con mayor nivel de independencia podemos egresar de un programa de neurorehabilitación. Entonces, básicamente las estrategias de intervención se van diseñando de acuerdo con el nivel de la lesión y de acuerdo con si el paciente tiene daño sensitivo, motor, o si la lesión es de alguna manera un cambio transitorio en la médula que permita que después el paciente pueda recuperar función, porque en el caso de que pierde la función, nuestro papel como rehabilitadores es darle alternativas para sustituir las funciones. Pero si el paciente tiene opciones de recuperación, como por ejemplo en pacientes que tienen procesos inflamatorios por un golpe y que la médula no tiene un daño permanente y que se pueden rehabilitar, bueno, son pacientes que pues de alguna forma los podemos llevar a una situación funcional de recuperación, muchas veces ad integrum. Claro, nada más ahí yo sí quisiera agregar y comentar que, como bien dice la doctora Galindo, no es lo mismo una sección donde se corta, por así decirlo, parte de la médula, a una conmoción o contusión. Contusión, por ejemplo, sería como un moretón en el cuerpo, en el cerebro, pero a nivel de la médula espinal, que ocasiona inflamación, pérdida transitoria de las funciones y que se puede recuperar de manera súper distinta a una sección, por así decirlo. Entonces, nada más quería agregar un poquito ese comentario, sí, es otro tipo. El pronóstico funcional y de rehabilitación pues cambia drásticamente.
Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. Y Cristian, además estamos hablando de lesiones medulares traumáticas, pero además de los traumatismos, ¿hay algún otro padecimiento, alguna otra situación Claro, que genere este tipo de lesiones? Sí, efectivamente, lo que más vemos, ya se comentará un poquito más al rato, pero lo que más vemos son lesiones traumáticas. Sin embargo, no todo son lesiones traumáticas. ¿Y qué otras enfermedades nos pueden condicionar lesiones medulares? Tumores que nacen del cerebro y se extienden a la médula espinal, o tumores que nacen en la médula espinal sería otra enfermedad que llega a condicionar secuelas medulares. Otra condición también podría ser sangrados o malformaciones vasculares que tienen lo que llamamos en términos médicos hematomas, en términos coloquiales sangrados, que dañan la médula espinal en términos generales y básicamente. Muy bien. Bueno, yo quiero platicarles un poco acerca de la importancia que tiene la lesión medular. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, se calcula, porque no hay un número exacto, porque algunos pacientes que sufren estas lesiones mueren antes de llegar al hospital, pero de las personas que son diagnosticadas, que sobreviven, se calcula que entre 40 y 80 pacientes por millón de habitantes sufren una lesión medular. Esto es, en el mundo hay entre 250,000 y medio millón de pacientes al año que sufren lesiones medulares. En México no tenemos unas estadísticas muy claras, pero hay un par de trabajos, uno hecho en 1998, en donde hablaba más acerca de cifras de 18 pacientes por millón. El grupo de edad más frecuente son las personas jóvenes, ¿sí? La edad promedio es alrededor de los 30 años de edad, gente en edad productiva. A nivel mundial se calcula que es 2-1, 3-1, con mayor prevalencia en hombres. En 1998, un estudio hecho aquí en México, sus cifras eran un poco diferentes, eran 6 hombres por cada mujer que sufría una lesión de este tipo. Las causas más frecuentes, como en el mundo, son accidentes vehiculares, seguido de caídas y después violencia, agresiones con armas de fuego o con arma blanda. Pero en México es un poco diferente. Al no ser un país desarrollado, tenemos que la mayor parte de nuestros pacientes medulares eran por caídas de altura, seguido de heridas por arma de fuego, y en tercer lugar los accidentes automovilísticos. Eso en 1998. En el estudio hecho en el 2008, las causas cambiaron un poco, pareciéndonos un poco más al mundo desarrollado, en donde los accidentes automovilísticos son la causa número 1, seguido por las caídas y en tercer lugar las agresiones físicas. Esto tiene pues un impacto económico altísimo en las familias, en el propio individuo que sufre esto, pero también en la familia. Y dependiendo de la altura de la lesión, estamos hablando de que un paciente con una lesión cervical alta, que le ocurre por ahí de los 25 años, va a tener unos gastos alrededor de $3 millones nada más para poder sobrevivir durante ese tiempo. Y conforme baja la lesión, bajan obviamente los costos, y las lesiones incompletas pues disminuye mucho el costo. No está en el Museo de Arte Moderno, está en tu cerebro. Neuroespacio presentó